mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Los problemas de liquidez del país han desembocado en un ajuste forzado. Esa era parte de la introducción del comunicado que se emitió en un principio a la hora de presentar este informe, Álvaro. Sí, lo que se ve en las cifras es que el déficit fiscal a septiembre cayó de 300 millones el año pasado a 190 millones este año. O sea, se ve como que hay una reducción en el déficit fiscal. Si uno toma esa cifra diría, vaya, qué bueno que se redujo el déficit, pero la realidad es que esto no refleja, o sea, no están contabilizados todos los pagos atrasados del gobierno. O sea, todo este atraso que existe, por ejemplo, en el FODES, el atraso en el pago del subsidio a la electricidad. Comenzando por los factores positivos, hay dos cosas que han significado un salvavidas para la economía salvadoreña. En primer lugar, que las remesas familiares han crecido a 6% y son un aumento de cerca de 220 millones de dólares. De hecho, este año las remesas estarían llegando a una cifra récord de casi 4.500 millones de dólares. Siguen siendo benditas. Es el salvavidas. En la economía nuestra. Es el salvavidas de la economía salvadoreña. Y el otro factor positivo ha sido la reducción de los precios del petróleo, cuyo impacto hasta el mes de octubre ha sido de 288 millones de dólares. Bondadoso también para nosotros. También, esa es la parte positiva, ¿no? Pero al mismo tiempo tengamos cuidado, porque son factores externos. Y por ejemplo, en el caso de las remesas, entramos a una etapa de bastante incertidumbre a partir del próximo año, ya con esto de la redefinición de la política migratoria en Estados Unidos tras las elecciones en las que Donald Trump fue electo como presidente, el futuro presidente de Estados Unidos. Entonces eso le añade cierta incertidumbre al tema de las remesas. Y por el lado de los factores negativos, destaca la reducción en las exportaciones. Las exportaciones de bienes han caído y el otro punto es que continúa el clima de inversión negativo. Y eso al final, ¿en qué se traduce? Se traduce en que no se generan suficientes empleos. Por ejemplo, este año el empleo formal ha crecido únicamente 1%. ¿Sí? Son cerca de 8.600 empleos, o 5.300 empleos creados hasta septiembre de este año, lo cual es muy bajo, ¿sí? Es muy bajo, es insuficiente para los cerca de 60.000 personas que entran a la fuerza laboral cada año. A ver, Ana María, lento crecimiento. ¿Será que no estamos no le estamos poniendo la atención pertinente a todo el esfuerzo que debería o requiere ponernos de acuerdo para hacer un poco más dinámica la economía? En cuanto al lento crecimiento, Ernesto, lo que vemos es que los indicadores de actividad económica están bajos, de acuerdo a la encuesta dinámica empresarial que realiza FUSADES, con un conjunto de empresas de diferente tamaño. Entonces, lo que vemos es que hasta septiembre y durante todo el año, el indicador de ventas de FUSADES ha estado en terreno negativo. Eso significa que cuando se les pregunta cómo han estado sus ventas a las empresas, nos están respondiendo que este año han estado
han vendido menos que el año anterior, cuando comparan los diferentes trimestres. Entonces, tenemos que hasta septiembre ese indicador es menos 12. ¿Cómo estamos queriendo dinamizar la economía si estamos siendo bastante restrictivos en nuestras aduanas? Y particularmente cuando se trata de ver el tránsito en el tiempo de todo ese flujo de productos. Y él me decía, es que también hay que reconocer que el tema del narcotráfico nos para muchísimo eso, sobre todo por la supervisión que se requiere este tipo de mercancía, me decía. Fíjese que también en otros países se está dando problemas de narcotráfico y eso no hace que se agilicen. Se moralice el pues tiempo sí, pues sí. Entonces es cuestión de enfoque de cómo se administra las aduanas. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los libros no pagan aranceles de importación, tampoco pagan IVA. Y a veces uno pide unos libros y se quedan trabados en la aduana. Y uno dice, ¿por qué algo que no paga impuestos se traba? Sí. ¿Verdad? Entonces, es ahí donde uno entra con todas estas inquietudes y que afecta el quehacer real de las empresas. El mandatario, entre toda su exposición, dijo y destacó que este año ha sido un año de buenos resultados en materia económica. Habló también de cifras relacionadas con la infraestructura, habló del número de homicidios que ha disminuido, habló de otros aspectos que tienen que ver con seguramente otras áreas, pero particularmente con el tema del crecimiento de economía. Y por otro lado, cuando ustedes dieron la versión de este informe, el periódico, colegas del periódico El Diario de Hoy, la titularizaron Fusades, la economía nacional no despega. Pregunto, ¿bajo qué indicadores de contraparte se puede hacer este análisis que planteannos? Sí. Bueno, volviendo a lo que planteábamos al principio, al hacer este informe, nosotros nos encontramos con una dificultad, y es que hay señales contradictorias, o sea, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces ya mencionábamos dos aspectos positivos. Que era petróleo y remesas. Sí. Y en los aspectos negativos teníamos el clima de inversión. El principal factor que afecta a las empresas es la delincuencia, lo que afecta a la población. Por ejemplo, usted nos pregunta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que encuentran? Pero para nosotros, ¿cuál es el termómetro principal? ¿Cuál es ese termómetro? Es la migración. O sea, cuando la gente migra, está hablando, la gente está diciendo, mire, aquí las cosas no funcionan, aquí la economía no funciona, me tengo que ir a buscar trabajo a otro país, aquí la seguridad no funciona, no me siento tranquilo, me da miedo vivir en esta colonia, entonces me voy. O sea que el termómetro número 1 en El Salvador es la migración. Es la gente la que te dice cómo está la economía, cómo está la seguridad. El sector industria es el que reportó un saldo positivo, ¿verdad? Probablemente eso tiene que ver con que es el sector que realmente ha aumentado un poco su producción, pero aún así es menor que lo observado en años anteriores. Entonces, sí se traduce pues ese desempeño menor de la economía en todos los sectores, ¿verdad? Con relación a años anteriores. Ahora, también es importante tomar en cuenta otros factores, y es, por ejemplo, el hecho que nos hayan rebajado la calificación de riesgo al país, que ha aumentado la percepción de riesgo y por lo tanto eso tiene una relación directa con el costo que el país paga por el financiamiento, es decir, las tasas de interés han estado presionadas al alza y sobre todo con esta última rebaja de la calificación de riesgo. Eso ha encarecido el financiamiento para el sector privado y también para el sector público. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Hay aportes, hay acciones pertinentes que ven ustedes fáciles para poder, no tan fáciles, pero pertinentes para poder, digamos, allanar ese camino positivo para el país?
No, realmente hay un contexto en donde las fuerzas políticas se están reuniendo, han arribado a un primer acuerdo, como ya se decía, y es importante continuar, ¿verdad? Continuar dialogando, continuar evaluando cuáles son las salidas que el problema fiscal va a encontrar, porque eso también va a ayudar a que se vaya generando más confianza, más confianza. Este es un proceso. El país también en los años venideros tiene que hacerle frente al endeudamiento que viene. Ya están venciendo emisiones de eurobonos. 2019 es un año en donde hay vencimientos importantes de cerca de 1.000 millones en bonos y eurobonos, y en los años subsiguientes también. Entonces, el acuerdo debe de ser de largo plazo para que realmente genere confianza y que no se den esas circunstancias que hemos observado, que las finanzas públicas pues se quedan como entrampadas, ¿verdad? Que no se logran los acuerdos necesarios. La ley de responsabilidad fiscal es un paso muy positivo, muy importante, porque ha incorporado una serie de reglas que le ponen disciplina a las finanzas públicas, reglas cuantitativas como un límite de deuda, cuánto va a ser la carga tributaria que se va a alcanzar, cuánto van a ser los gastos, pero también reglas de procedimiento en cuanto al manejo de las finanzas públicas, y también refuerza la transparencia en términos del presupuesto público. Se reitera esta ley disposiciones que ya están vigentes pero que no se han cumplido, y es que el presupuesto debe de ser completo, incorporar los gastos, los ingresos previsibles para el año siguiente. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.